Bienvenidos, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Hoy vamos a anticipar en el programa la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Se cumple por fecha este sábado, que es 14 de noviembre, y se está realizando esta conmemoración desde 1991 con una intención muy clara: concienciar, decirle al mundo, a todos los niveles, a los gobiernos, a las sociedades, a las organizaciones, a los sectores privados, también a los públicos, pilas que estamos ante una situación compleja con millones de casos en el mundo y que esto es lo lamentable o lo que nos lleva a la reflexión. Si seguimos así, vamos a tener casi 600 millones de diabéticos en apenas 15 o 20 años, es decir, prácticamente el 10% de la población mundial. Hoy hacemos la alerta, la alarma y desarrollamos el tema y esperamos la participación. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí encontrándome con los televidentes porque este tema es fundamental. Yo sé que todos conocemos a algún diabético, tenemos en nuestra familia algún paciente que la padece o incluso muchos de ustedes también. Pues una forma de controlarla es saber bien de las enfermedades, es conocerlas a profundidad, saber cómo controlarlas, saber también cuáles son sus complicaciones para poder prevenirlas, y para los que no somos diabéticos, pues entender muy bien cómo se puede prevenir, porque es una enfermedad, sobre todo la diabetes tipo 2, se puede prevenir. Entonces, esta epidemia mundial que cada vez va en aumento, como lo mencionó Felipe, hay que conocerla muy bien para saberla manejar, y eso es lo que pretende la Organización Mundial de la Salud, celebrando un día internacional como lo será el sábado, pero para nosotros va a ser el día de hoy. Sin duda, alerta de epidemia. Es que las cifras en el mundo son clarísimas. Es que hoy en el mundo tenemos cerca de 400 millones de diabéticos, y si seguimos a este ritmo y si no trabajamos la prevención, la actividad física, la buena alimentación, algunas medidas que podemos tomar, pues seremos o serán muchos más, espero no serlo yo, serán muchos más dentro de muy pocos años. No en vano el lema en esta oportunidad de esta propuesta de conciencia que se hace cada 14 de noviembre por parte de la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud es: detengamos la epidemia, porque de esa magnitud es realmente una epidemia mundial, uno de los grandes retos de la salud pública en el mundo. Sí, señor, yo creo que no, usted es muy juicioso, usted sí está en el grupo. Pero tengo una herencia terrible. Que es un factor de riesgo, ¿no? Exactamente, sí. Pero los factores ambientales, cuando están bien controlados, es que es una enfermedad que está estrechamente relacionada con los hábitos de vida. Entonces, obvio, está más presente el sedentarismo en esta época, más presente la obesidad, y por lo tanto, entonces se ha presentado más la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, y lo triste es que cada vez en edades más tempranas, incluso en niños. Entonces, es un día para dedicarle a hablar con un diabetólogo, un endocrinólogo, un especialista en este tema, para que resolvamos nuestras dudas y principalmente para que conozcamos cuáles son todos esos riesgos, y ya conociendo la enfermedad pues aprendamos a cuidarnos, saber que hay muchos factores protectores, que hay unos que no podemos, los factores de riesgo que no podemos cambiar, ¿cierto? La edad, la genética, por ejemplo, pero que hay unos que sí se pueden cambiar, como la parte nutricional, la parte de la actividad física, todo esto de los estilos de vida saludables, tratar de vivir más tranquilos, el manejo del estrés, todo esto también tiene que ver con el control de la diabetes. Considerando que la tipo 2 es muy silenciosa frente a sus síntomas, yo creo que es importante que revisemos el tema, y es diferente a la 1, donde entiendo los síntomas son como más explosivos y logran identificarse de manera más rápida. Entender los síntomas para tomar medidas, el diagnóstico temprano, oportuno, es muy importante, tratamiento e incluso qué medidas deben tomar quienes ya están diagnosticados como diabéticos. Bueno, estos algunos temas que desarrollamos hoy en el programa. Bienvenidos, y ahí están todos los mecanismos para que participen en este jueves.
la prevalencia entre los adultos del mundo, y esta cifra la entrega la Organización Mundial de la Salud y es fresquita porque corresponde al año 2014, es superior al 9%. Miren las cifras tan importantes. La Federación Internacional indica que detectados, diagnosticados en Colombia, hay más de 2.200.000 personas que padecen diabetes. El porcentaje más alto, que supera el 80, casi el 90% de la tipo 2, que es la más común. Exactamente, y para entender entonces esta enfermedad hay que hablar de un órgano muy importante que es el páncreas y de una hormona que se llama la insulina. Resulta que el páncreas produce insulina y cuando hay ausencia o déficit de esta hormona es cuando se produce la diabetes. Entonces, cuando hay ausencia de ella se llama diabetes tipo 1 y generalmente da en edades muy tempranas. No tiene cura y el tratamiento es estrictamente usando insulina. La diabetes tipo 2 se da porque hay un déficit de insulina o porque existe pero no trabaja bien. Entonces, la insulina es importantísima para que la glucosa, que es la energía que necesitan todas nuestras células, llegue a ellas. Cuando la insulina no está ahí para llevar esa glucosa a las células, pues esa glucosa se queda en la sangre, se aumentan los niveles y por lo tanto se da la diabetes. Esta es la tipo 2 y se da muy relacionada entonces, como lo mencionaba ahora, con los estilos de vida, sobre todo con la obesidad. Entonces también existe la diabetes secundaria, que ya es cuando no existe el páncreas, por ejemplo, me hicieron una cirugía, tuve un trauma, me lo sacaron, entonces quedé diabético, ya no tengo insulina. O la diabetes gestacional, que le da a las mujeres en embarazo, algunas que tienen ciertos factores de riesgo, que también vamos a hablar de ella en un momento con nuestro especialista. Venía muy sorprendido, doctora Fanny Isabel, cuando llegaba hacia el canal, porque en radio estaban trabajando también el tema, anticipando la conmemoración internacional, el Día Mundial de la Diabetes, y estaba escuchando el caso de una chica diabetes tipo 1, diagnosticada a los 24 años de edad, con unos síntomas que florecieron como de manera muy repentina y muy rápida, y por fortuna se hizo el diagnóstico. Pero cómo afecta, y la sorpresa que me daba al escucharlo a eso, la cotidianidad de la vida, como por ejemplo esta chica que todavía está muy joven, tiene menos de 30 años, tiene que tomarse, medirse antes de cada comida, calcular lo que va a consumir, definir de acuerdo con la medición qué puede consumir y pasado el consumo del alimento, 1 hora o 2 horas después, volver a medir a ver si le fue bien, si hizo el cálculo bien, si está por debajo o está para encima, para inmediatamente producto insulina, pues corregir los niveles. Es decir, afecta considerablemente la vida, la calidad de vida, la cotidianidad de las personas, pero en este caso la 1 pues no podemos prevenir, pero en la 2 sí podemos hacer mucho para evitar que nos dé. Claro que sí, afortunadamente la ciencia, la medicina ha avanzado mucho y hoy en día entonces existen los glucómetros y diferentes tipos de insulina que se pueden utilizar y se parecen mucho a la insulina humana, actúan como la insulina humana y esto les va a ayudar a los pacientes a que se controlen mejor. Es por eso que pacientes así como la que menciona Felipe, uno lo ve muchos años de ser diabética, pero ha sido tan juicioso, tan estricto con el manejo de su enfermedad que no llegan a tener complicaciones, mientras que uno ve pacientes de 5 o 10 años de diagnóstico de diabetes con desafortunadamente muchas de sus complicaciones. El azúcar que queda por ahí entonces en la sangre, que no llega a la célula por la falta de insulina, finalmente empieza a alterar las microarterias que están en los riñones, en la retina, en los ojos, en los nervios, entonces también da algo que se llama neuropatía y también las arterias grandes. Por eso los diabéticos, la primera causa de muerte es el infarto, la enfermedad coronaria. Entonces vea lo complejo que es esta enfermedad, por eso importantísimo aprender a controlarla, aprender a identificarla tempranamente, hacer consultas periódicas si se tienen factores de riesgo y así poderla manejar. Los días internacionales o mundiales de lucha contra las enfermedades no son fechas ahí en el calendario sueltas, tienen un propósito muy claro. Muchas veces ni siquiera es para luchar contra la enfermedad, sino para generar conciencia pública de la existencia, del crecimiento que está teniendo, de un diagnóstico temprano y oportuno para que sea efectivo el tratamiento. Hoy, en el informe inicial, queremos contarle por qué es importante que el 14 de noviembre, y esto repito ocurre desde 1991, se celebre o mejor se conmemore el Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para generar conciencia en la necesidad de adoptar hábitos de vida saludable para prevenir o para evitar las consecuencias de la enfermedad.
Con esta celebración también se busca que las personas que padezcan o no diabetes reconozcan las complicaciones y cómo prevenirlas, además de los tratamientos y alternativas disponibles. Al igual que ocurre con otras enfermedades crónicas, es importante conocer la enfermedad y saber qué se puede hacer para intentar un mejor control. Vale la pena destacar que la incidencia de la diabetes ha aumentado por factores como la obesidad, el sedentarismo y el envejecimiento de la población. A continuación, algunas recomendaciones para personas con diabetes. Realice actividad física mínimo 3 veces a la semana para mantener un peso saludable. En la medida de lo posible, siga un plan de alimentación que puede ser sugerido por su médico de acuerdo a sus necesidades. Tome los medicamentos que le fueron recetados aun cuando se sienta bien. Evite fumar o estar expuesto al humo del cigarro. Revise sus pies todos los días para ver si tiene manchas rojas o están inflamados. Si lo están, acuda al médico de manera inmediata. Mida su nivel de azúcar y presión y mantenga un registro para evaluar y controlar cambios si se presentan. Asista regularmente a una consulta con un oftalmólogo especialista en diabetes para mantener un control de la calidad de su visión y para detectar a tiempo cualquier anomalía a nivel ocular. Muy buenas las recomendaciones del video y las vamos a estar repitiendo durante el programa. Bueno, cuando hablamos de cifras, entonces para definir diabetes, hablamos de un nivel de glucosa, o sea, de azúcar en la sangre en ayunas mayor a 126. Normalmente una persona sana debe estar el azúcar por debajo de 100. ¿Qué pasa en esa persona que tiene el azúcar entre 100 y 126? Pues se llama prediabetes y esas personas son fundamental trabajar en ellas porque en 5 o 10 años se pueden convertir en diabéticos o en menos si tienen malos estilos de vida. Por lo tanto, entonces vean que sí es una enfermedad prevenible cuando nos estamos haciendo chequeos constantemente y cuando reconocemos que tenemos factores de riesgo. Dieta saludable, actividad física regular, control del peso, ojalá nada de consumo de tabaco o cigarrillo, nada de excesos en el consumo de licor, medidas que se pueden tomar para prevenir la diabetes tipo 2. Seguro que este tema gusta, que hay muchas inquietudes y que ustedes tienen muchas preguntas. Viene un experto quien generosamente ha destinado un rato de su agenda hoy para acompañarnos a nosotros, pero sobre todo para atenderlos a ustedes, y hay que aprovecharlo y estará con nosotros hasta las 12 del mediodía. Participar es muy fácil, 441-2100, esa es una línea, simplemente marcar 018-041-4099, también las redes, que siempre las decimos, y el correo electrónico. Claro, para que se anime también, porque recibir sus mensajes por Twitter y por Facebook a nosotros nos anima mucho. El Twitter es @saludmedellín. El Facebook es Salud Medellín, esa es nuestra página, y si nos quieren escribir por correo ya algo más extenso es medellínsaludable@telemedellín.tv, que ya con más calma se pueden responder las preguntas más específicas. Nuestro invitado es el director médico del Instituto Antioqueño de Diabetes, es el doctor Jorge Hernando García Ramírez, médico diabetólogo. Doctor García, bien pueda pase. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Hola, Hace rato no lo veíamos por aquí. Pues sí. Por ahí hace un año, más o menos. Más o menos. Pero sí. qué bueno tenerlo con nosotros, doctor García, muy amable. Estamos centrados en la introducción con la doctora Fanny, destacando diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Son más? ¿Hay otros tipos? Pintemos inicialmente el escenario de la diabetes y luego precisamos algunos asuntos. Pues la principal, sí, ya como dijo la doctora Fanny, pues es que ya hablaron todos ustedes. La diabetes tipo 2 es la más común, el 90%, como lo dijiste. Existen las diabetes secundarias a enfermedades del páncreas y la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, que es la que se diagnostica cuando cuando la mujer está en el tercer trimestre, segundo o tercer trimestre, porque si se diagnostica antes sería una diabética tipo 2 que no se había diagnosticado a tiempo. Pero las principales, la tipo 1 y la tipo 2 y la gestacional, dijéramos así, que son las que más comúnmente vemos. La tipo 2 es definitivamente la que más complicaciones cardiovasculares tiene y la que en este momento pues estamos tratando de prevenir. Hay países donde ha aumentado grandemente este tipo de diabetes, por ejemplo en México, donde en este momento es el país más obeso del mundo, y por importar costumbres no muy saludables en sus hábitos de vida, están desarrollando la mayor cantidad de diabetes en estos momentos. Y países en vía de desarrollo que están adquiriendo costumbres no muy saludables, comiendo alimentación que no era su alimentación tradicional, que es uno de los
de las metas también este año. Que eso nos pasa a nosotros, los una alimentación saludable. Sí, la idea es que estamos consumiendo más alimentos procesados cada vez. Esos alimentos procesados llevan a un bajo consumo de fibra y dijéramos, a consumir más azúcares, porque si nosotros estamos consumiendo harinas procesadas, así no sea azúcar o no lleve azúcar, se comporta como el azúcar en el organismo. Entonces, es uno de los factores. Nosotros, ancestralmente, me van a matar los que estaban por ahí diciendo que la carne da cáncer. Hace 10.000 años, el hombre era un comedor de proteína, carne y grasa. 95% de su dieta era a base de esto, y el consumo de azúcares era apenas el equivalente a 22 cucharadas de azúcar al año. Y en este momento la cifra promedio de consumo de azúcares en los Estados Unidos equivale en una persona más o menos a media libra de azúcar por día. Eso entre donas, malteadas, pastelitos, azúcar, en general los productos procesados que se... Entonces 22 cucharaditas de azúcar al año, pasar a media libra al año. Y biológicamente estamos destinados a ser más comedores de proteína, de carne, derivados y grasa. Esto es algo que nosotros tenemos que estar analizando con mucho cuidado. Porque venga, les propongo una cosa, escúcheme, doctor García, vamos a la sala para que sigamos ahí la conversación. Además, doctora Fanny, ¿sabe por qué los mejores, que son los televidentes de Medellín Ciudad Saludable, desde hace rato don Luis está por ahí esperando el paso? Luis, sí, señor, en La Milagrosa está don Luis Velázquez. Buenos días, don Luis, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Mi pregunta es, ¿el nivel de glucosa, para que produzca un coma diabético, y qué se debe hacer con la persona? Perfecto. Listo, don Luis. Estamos hablando ya entonces de un paciente que es diabético. ¿Qué niveles son tan dañinos? Hay que distinguir entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. La diabetes tipo 1 hay una ausencia total de producción de insulina, y ese tipo de diabetes es en la que es indispensable la insulina para la vida. En la tipo 1 es donde se desarrolla el coma diabético. En la diabetes tipo 2 en algún momento se llegó a llamar diabetes resistente a la cetosis, o sea, resistente al coma, porque no hay una ausencia total de producción de insulina. Cuando el diabético tipo 1 maneja niveles de azúcar muy elevados por un tiempo prolongado, empieza a consumir la propia grasa del organismo, y dijéramos que los productos de desecho de este consumo exagerado de las grasas, que no es la fuente principal, cambiando los azúcares o los carbohidratos por el consumo de grasas, dijéramos eso que sobra o que queda después del consumo exagerado de grasas, son unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos, y ellos permanecen en la sangre, bajan el pH de la sangre, y la persona desarrolla una cetoacidosis diabética y luego un coma. La persona con diabetes tipo 2 no. De hecho, usted puede ver en la consulta pacientes que llevan tiempos con la glicemia muy alta. Estamos hablando de 400, 500. Estamos hablando de que pacientes sentados ahí conversando con uno, les hacemos una glucometría y marca el glucómetro HI. HI es por encima de 600. Y estos pacientes no hacen coma. Entonces, el nivel exacto no. Es un paciente con diabetes tipo 1 que lleve prolongadamente un mal control del azúcar, que vaya empezando a desarrollar cetosis en la sangre. Esos son los pacientes que hacen coma. El diabético tipo 2 es muy raro, hacen un estado parecido al coma que se llama estado hiperosmolar no cetósico, que es cuando llevan mucho tiempo con el azúcar alto y generalmente complicado con una infección. Ese es el mayor problema en la persona con diabetes tipo 2. Lo que pasa es que a veces ven mucha televisión, entonces en las películas dramatizan el señor que va a hacer el coma, porque sí, lo único que pasa en un diabético tipo 2 que no se aplica insulina es que se va a descompensar. Obviamente se deshidrata y si es un adulto mayor se va a complicar, pero no hacen coma. Bueno, les voy a pedir un favor que especialmente los beneficie a ustedes cuando van a participar en el programa. Vamos a bajarle, cuando vamos a participar, el volumen al televisor y nos escuchamos por el teléfono para que no nos interrumpa ese retraso, que es normal en la señal de la televisión. Fabiola Ochoa, en San Javier. Fabiola, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, para felicitarlos por el programa, principalmente por el doctor que tenemos, que él es yo soy una de las pacientes de él. Sí. Es diabetólogo y psicólogo por ahí derecho, porque uno sale de la consulta súper bien. Lo que pasa ahora en las EPS es que a los diabéticos nos va tratando un médico general que no tiene los conocimientos que tiene en este momento el doctor García, que ha hecho mucho por todos nosotros. Y Sí, yo los felicito porque traigan a gente tan especializada como él. Esa es mi inquietud, para saludarlos y decirles que tienen un buen programa. Perfecto, Fabiola, muchas gracias por Bueno, su saludes al doctor, que él sabe quién soy yo. Claro, gracias por llamarnos Tan y por querida. destacar ese esfuerzo que hacemos aquí, porque claro, intentamos traer los mejores especialistas para que ustedes tengan la oportunidad de contactarse con los mejores. Bueno, ahí está el saludito de Fabiola, ¿Y la doctor García. psicoterapia, doctor, la piel la cobra o no? Esa va por No, afuera. no, no. Afortunadamente tenemos tiempo de hablar de todo con los pacientes. Qué sí. bueno. Qué bueno. Sí, es que es algo muy integral. Y mire, el problema es que en la salud actual se está tratando el azúcar. La idea es que las personas o los médicos que estamos trabajando en esto no nos volvamos azucarólogos, como diría un colega quien es el dueño de la palabra. Nosotros debemos tratar la enfermedad como tal, una parte integral. Y la verdad, tocando el tema, el azúcar en sí no es el problema real. O sea, nosotros por eso es que la Federación Internacional de Diabetes está dedicada a que hagamos un diagnóstico precoz de todo lo que se refiere a esto que en realidad se llama síndrome metabólico. Cuando nosotros tenemos un adolescente o una niña con pubertad precoz o un adolescente con ovario poliquístico y esta persona tiene familiares de primer grado de consanguinidad con diabetes, es un signo de alarma, porque es que antes de que se suba el azúcar precede una elevación de la insulina para contrarrestar esa resistencia genética a la acción de la insulina. Y es más la insulina que se eleva previa a la elevación del azúcar la que ocasiona la mayoría de los cambios cardiovasculares. Y eso no se tiene en cuenta. Por eso es que muchos pacientes al momento del diagnóstico, en un gran porcentaje ya presentan complicaciones llamadas por la diabetes, pero que no son por la diabetes, son por el exceso de insulina. Complicaciones cardiovasculares, por ejemplo, como la arterioesclerosis, la elevación de los lípidos en sangre, el colesterol, triglicéridos, el hígado graso, y esos pacientes nunca han tenido el azúcar alto. Esos pacientes tuvieron una elevación prolongada, casi desde la infancia, de la insulina para contrarrestar esa resistencia a la insulina. Y eso es lo que tenemos que diagnosticar nosotros. Entonces, por eso me refiero a que no debemos ser azucarólogos. Si nosotros tenemos un tipo de paciente de esto, es una paciente con acantosis nigricans, que es el cuello oscuro o el borde oscuro debajo de los senos o las axilas muy oscuras, obesidad, muchos vellos, trastornos menstruales, amenorrea, o sea que no le llegue la menstruación muy oportunamente o que tenga periodos de anovulación, o sea que no ovulen. Esas pacientes pueden tener un exceso de insulina que está afectando su secreción hormonal y nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico. Entonces, para eso nosotros hacemos una prueba que es medir los niveles de insulina con la glucosa en ayunas, hacemos dijéramos un esquema, se multiplica por una frecuencia, por una variable y sacamos si ese paciente tiene resistencia a la insulina o no. Y ahí es donde hay que tratar el paciente. Claro. Nosotros no tenemos que esperar a que se le suba el azúcar. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la prediabetes, que son los niveles elevados de azúcar entre 100 y 125, estos pacientes hay que tratarlos. Yo soy convencido de que estos pacientes no tienen que esperar desafortunadamente a veces le dicen, no, espérate, todavía no, o el médico no es muy claro, le dice, sí, se te está como subiendo el azúcar, tenés que empezarte a cuidar, pero no son claros en decirle, vea, usted ya tiene un trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Muy probablemente usted ya tiene la enfermedad, porque es que la enfermedad ya está, no tenemos que esperar a que se suba el azúcar para nosotros empezar un tratamiento. Entonces en ese paciente hay que intervenir con la alimentación, con el ejercicio, ¿sí? Y yo sería partidario de empezar un medicamento para mejorar la sensibilidad a la insulina. De hecho, yo le digo, yo tomo un medicamento para la diabetes porque es tan beneficioso lo que se obtiene, ¿sí? Que
mejora la sensibilidad a la insulina y ahorita hay muchos estudios donde ese exceso de insulina también está relacionado con producción de cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, cáncer de hígado. Y al nosotros nivelar los niveles de insulina en sangre, no estamos regando esa matica ni echándole abonito para que más adelante se desarrolle un cáncer. Entonces, mejorando la sensibilidad a la insulina, nosotros vamos a lograr evitar la diabetes y muchas otras complicaciones. Qué bien, doctor. Vea, tenemos muchas preguntas para el doctor, pero ustedes tienen aquí la prioridad. Está Jorge Rincón en Envigado. Buenos días, Jorge. Hola, Jorge. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Vea, primero que todo para felicitarlos por el programa. Gracias. Y segundo, para comentarle al doctor de que yo soy operado de pancreatitis. Y hace año y medio me dio se me empezó la diabetes. En este momento, ahora en julio y agosto estuve en un coma diabético. Me cambiaron como 3 o 4 veces el esquema de medicación, de la insulina, y me la cuadraron con Degludec y linagliptina. Pero ahora en septiembre y octubre no recibí los medicamentos, estoy pendiente de que me lo entreguen. Yo estoy sin pastillas y sin insulina. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, Jorge, muchas gracias por llamarnos. Ese sería el caso de una diabetes secundaria, ¿cierto? Pues lo primero que tiene que hacer es llamar a la superintendencia para que le regalen la superintendencia de salud para que obligatoriamente le suministre los medicamentos, porque el caso de él es una diabetes de las que se presenta por ausencia del páncreas. Es un caso grave porque él se queda sin órgano productor de insulina y eso es incompatible con la vida. La insulina de Degludec que él se está aplicando es una insulina, la última que ha salido, es la más moderna, que nosotros afortunadamente en nuestro país tenemos todos los adelantos de los medicamentos. O sea, no podemos decir de que hay un medicamento que si lo trajemos de Estados Unidos, no, aquí hay todas las insulinas. Esa es la última insulina que se creó, es una insulina excelente y una muy buena combinación, pero si no me la aplico yo no voy a tener otra opción, a no ser de que pues, se reemplace la insulina de Degludec por otro tipo parecido mientras le van a dar el Degludec, porque el Degludec desafortunadamente todavía no está en el plan obligatorio de salud, pero si se lo estaban suministrando es porque ya me imagino que hizo un comité técnico científico y fue aprobado, pero lo que tiene que hacer es llamar a la superintendencia porque eso no se puede quedar así, hay que utilizar el medicamento permanentemente, porque en caso de él que no tiene páncreas, pues sí puede desarrollar un estado parecido al coma diabético. Muy bien. Él es el doctor Jorge García, es diabetólogo y está hoy acompañándonos por la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14, pero nosotros lo estamos celebrando hoy. Vamos a un corte pequeñito y regresamos con el invitado. Hoy queremos mostrarte nuestra nueva Medellín, una ciudad más saludable. Nuestra nueva Medellín tiene 51.000 familias atendidas por el programa Salud en el Hogar, creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde nuestros hogares. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Darme un poquito más de mí. Y entre calles y montañas vi la cara de esperanza de mi y como decía mi abuelo, llueva, truene o relámpague, jueves 2 de la tarde estaremos originando gente como tú desde el Playón de los Comuneros. Vamos a estar en Santa Cruz conversando sobre el plan retorno y todas las alternativas que tenemos para poder vivir bueno, tener convivencia. Por supuesto, gente como tú en Telemedellín, porque aquí te ves. Más gente como tú. No más indiferencia, hablamos paso a la conciencia, que olvidemos la violencia. Ya a este mundo le hace falta más gente como tú, como tú. Se inauguró el nuevo Centro Administrativo de Barbosa, una obra que transforma y aporta al desarrollo institucional de este municipio del norte del área metropolitana. Este edificio de 5 plantas cambiará la calidad laboral de los empleados públicos y mejorará notablemente la atención a los ciudadanos.
Bueno, y tenemos el mensaje de salud en el hogar como todos los días. El de hoy tiene mucho que ver con el tema de la diabetes, y es que una alimentación saludable es poder comer de todos los grupos de alimentos de una forma muy balanceada, pero también tener unos horarios, respetar esos horarios, y así vamos a tener pues una ayuda mayor para nuestro metabolismo y poder evitar enfermedades como la diabetes. Seguimos con nuestro invitado, el doctor García, diabetólogo, y dentro de los síntomas, no lo hemos mencionado, doctor, hay una diferencia grande en los síntomas de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los más notorios? A ver, los síntomas en la diabetes tipo 2 casi que pueden pasar inadvertidos. La mayoría de los pacientes, yo siempre les pregunto cómo se dieron cuenta que tenía diabetes, y la mayoría pues, o sea, hay muchos que sí tienen los síntomas clásicos de la sed, el desaliento, la orinadera, pero otros fueron diagnosticados por casualidad, unos exámenes prequirúrgicos, iban a hacerle una cirugía y le hicieron los exámenes, otros iban a adquirir una prepagada o iban a algún tipo de prueba casual y fueron diagnosticados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 son asintomáticos, puesto que el problema no es una ausencia absoluta, sino parcial de insulina o un mal funcionamiento de esta. En cambio, en el diabético tipo 1 no hay insulina, y usted puede casi que decir el momento, la hora y el día en que se le diagnosticó la diabetes, porque los síntomas son demasiado escandalosos. La sed es intensa, la orinadera, la pérdida de peso y el gran apetito que manifiestan casi siempre son niños o adolescentes. Entonces, un niño, por ejemplo, que ya había controlado esfínteres, que ya no se estaba orinando en la cama, y de pronto de un momento a otro empieza a orinarse en la cama o a manifestar sed muy intensa. O sea, casos dramáticos como ver a un niño tomando agua de un inodoro. Es de tanta la sed que el niño desesperadito, pequeñito, deshidratado, cualquier agua que ve se toma. Esos son síntomas muy llamativos. Igual ya si esto no se corrige a tiempo, el niño empieza, hay un síntoma que no le paran muchas bolas, y es el dolor abdominal. En los pacientes con diabetes tipo 1, ese cambio en el pH de la sangre produce a nivel del abdomen un dolor, porque hay un cambio en la concentración de los líquidos del cuerpo, ¿sí? Entonces en el peritoneo hay un intercambio de líquidos entre el espacio extracelular y el extravascular y el intravascular, y se da un dolor abdominal y a veces vómito. Entonces son confundidos con infecciones, los mandan para la casa, parásitos. Exactamente, entonces ese síntoma hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que pasa es que la sed y la orinadera son los principales síntomas ahí en los niños con diabetes tipo 1. Sí, son muy evidentes, una sed definitivamente pues muy notoria. Pues al saber que el doctor García venía a acompañarnos en el programa, y considerando que este tema es tan importante y hay tantas inquietudes, nos fuimos a utilizar nuestra estrategia de la calle, a decirle a los ciudadanos: ¿usted qué le quiere preguntar al invitado que vamos a tener de tal tema? Y tenemos varias preguntas de los ciudadanos y las vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es Lina. ¿Por qué se puede perder la visión si uno sufre de diabetes? Bueno, ¿por qué Lina, se puede perder la visión? exacto. Eso es una pregunta común relacionada con la diabetes. Exacto, y además porque también tiene mucho que ver, algunas personas lo confunden con el tratamiento. Ya yo empecé a usar la insulina y se me dañaron los ojos, y resulta que eso ya venía antes. Sí. Hay un mito urbano que es que la insulina deja ciego. Y resulta que es que, la visión se puede poner borrosa por los cambios de niveles de azúcar en sangre. O sea, cuando se está cambiando la osmolaridad, o cuando hay cambios de niveles de azúcar en la sangre, el cristalino, que es uno de los pocos tejidos del cuerpo que no necesita insulina para captar azúcar, él se impregna de azúcar, entonces cambia la refracción, como si tuviéramos un lente. Entonces la persona tiene visión borrosa, y ese es uno de los síntomas que más manifiestan los pacientes tipo 1 o tipo 2. Igualmente, si hay un tiempo muy prolongado de elevación del azúcar, empieza a comprometerse los vasos más pequeños de la retina. Mejor dicho, la retina, que son los vasos más pequeños, por decirlo mejor, se ven afectados, se hacen pequeños aneurismas, se llaman microaneurismas.
y esos microaneurismas pueden tener, dijéramos también, otro estado más avanzado, que es que empiezan a exudar suero, entonces se ven como unos tejidos, perdón, como motas de algodón en la retina, parches de algodón en la retina. Eso hace que la persona vaya perdiendo visión progresivamente. Y si eso no se trata a tiempo, que es un tratamiento por un retinólogo, un especialista en retina, el tratamiento generalmente se hace con láser, cauterizando esos vasos que pueden dar una hemorragia mayor y desprender la retina, la persona puede perder la visión. Pero cuando es un problema de tipo del cristalino, donde el cristalino por acción del azúcar elevado un tiempo prolongado se va volviendo opaco, entonces la solución sería cambiar ese cristalino, se le coloca un lente intraocular, que en estos momentos es una cirugía, dijéramos, muy sencilla, ya no es como antes, se hace prácticamente sin incisión y el paciente recupera en gran parte su visión. Muy bien, vamos ahora a Girardot, allí se encuentra Amparo Moreno. Buenos días, Amparo, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias al Señor. Primeramente para darles un saludo, alegrándome mucho de verlos porque casi por lo regular los veo. Mi pregunta es, tengo una hija que en este momento tiene 8 meses de embarazo y desde los 6 o 7 meses apareció con diabetes gestacionales. Sí, señora. Sí. Entonces, ella sigue así, le tienen que hacer tratamiento o ya después de que ella tenga el bebé, ya esto se suspende. Muy bien, muy buena pregunta, doña Amparo, muchas gracias. Sí, excelente pregunta porque muchas de las pacientes que tienen diabetes gestacional no tienen una orientación adecuada de que tienen que seguirse realizando controles, porque el hecho de haber tenido ya una diabetes gestacional la pone en peligro de desarrollar en un futuro diabetes tipo 2. Normalmente después de un embarazo pueden pasar varias cosas. Primero, que se cure la diabetes y nunca más vuelva a tener diabetes. Segundo, de que continúe con la diabetes, o sea, desarrolla una diabetes ya tipo 2 que se prolonga por toda la vida. La otra es que se cure la diabetes y con el tiempo vuelve a aparecer la diabetes. Entonces es muy importante, o sea, la recomendación principal para una persona que tiene ya una diabetes gestacional es que se debe seguir cuidando por toda la vida. Puede seguir tomando medicamentos. Si en el tratamiento del embarazo se dio medicación oral, como se puede dar ahora con una sustancia que se llama metformina, se puede utilizar en pacientes embarazadas. Durante, dijéramos, la lactancia todavía no hay autorización para seguirla dando. Se puede continuar después de que la paciente deje de lactar con el fin de prevención de desarrollar diabetes en un futuro. Algunas otras personas no están de acuerdo y dicen simplemente que la persona debe dejar de consumir, dijéramos, alimentos de alto índice glucémico, que si quiere ahorita hablamos qué es eso. El índice glucémico es la velocidad con que se vuelve un carbohidrato azúcar en la sangre, entonces debe manejar alimentos que no se vuelvan azúcar rápido en la sangre. Igualmente debe practicar ejercicio, llevar un estilo de vida saludable y hacerse los controles por lo menos cada 6 meses o cada año por el resto de su vida, porque puede aparecer la diabetes en cualquier momento. Regálenme un paréntesis para 2 invitaciones, una muy puntual para los habitantes de la Comuna de Santa Cruz al Festival Ciudad Saludable, este fin de semana, específicamente el sábado, este sábado 14, el Día Mundial de la Diabetes, desde las 9 de la mañana y hasta las 3 o 4 de la tarde en el Coliseo de Andalucía. No se pierdan esa jornada. Y la otra invitación la tenemos fresquita en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, porque ya se programó, y creo, doctora Fanny Isabel, debe ser la última jornada nacional de vacunación, próximo sábado 28 de noviembre. Recuerden que en Medellín todos los días son días de vacunación. Ponte al día. ¿Quiénes son los invitados? Los hijos, los niños menores de 6 años de edad, las mujeres en edad fértil, las madres gestantes y los adultos mayores de 60 años. 110 puntos de vacunación, toda la oferta del PAI, del programa o del plan ampliado de inmunización, y para consultar puntos de vacunación, la línea MICA. Claro que sí, 444-4448, para que sepan entonces a dónde pueden acudir. Además es una época donde los niños ya están en vacaciones, no tenemos excusa y ese es el mejor regalo que le podemos dar antes de empezar la Navidad
para que estén bien sanos con todos los refuerzos al día. Y este sábado, pues en Santa Cruz, aquí estamos hablando del autocuidado, de pesarnos, de medirnos, de saber si estamos con sobrepeso, obesos o no, pues allí van a estar las unidades móviles, muchos profesionales haciendo este tipo de tamizajes, además del tamizaje visual, de la unidad móvil de salud sexual y reproductiva. Entonces, una oportunidad para que este sábado en Santa Cruz, desde las 9 hasta las 4, aprovechen y se den la pasadita y se den ese regalo. Doctor Jorge, pensando en complicaciones que son realmente terribles cuando no hay un tratamiento acertado y juicioso, ¿qué tan importante es para los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, los dos, y supongo que de diferentes maneras, estar adherido al tratamiento, a los controles, visitar frecuentemente al médico? ¿Qué tan importante? Y ellos, porque seguramente hay muchos en esta condición viéndonos, que siempre estén ahí adheridos, pegaditos del tratamiento. Es lo más complicado, pienso yo, porque a veces cuando llega un paciente recién diagnosticado y se controla muy rápido, él se relaja. Se relaja. Dice, no, esto es muy fácil, yo ya sé manejar esto, o tal agüita que me recomendaron, o el famoso Yacón. Sí. Y entonces todos están tomando hierbitas, y no, esto se controló muy fácil y se dejan. La importancia y lo que más creo que nosotros tenemos que hacer con los pacientes es la educación en el consultorio. Afortunadamente hay algunos programas ya de promoción y prevención, lo que pasa es que lograr que el paciente asista pues seguido para que no vaya a dejar ese tratamiento es difícil, pero hay que buscar el incentivo. Igual, mientras más conozca el paciente la enfermedad, yo creo que ellos se van a cuidar. Mostrarles la necesidad de estarse monitoreando sus niveles de sangre, porque esa es la forma de que ellos se van a dar cuenta de que ya están, dijéramos, el medicamento no le está haciendo efecto o está fallando en alguna cosa. Entonces es importante. Nosotros lo primero que hacemos es tratar de explicarles muy bien a los pacientes qué es su enfermedad, a qué se debe y lo que está tomando, qué es, ¿cierto? Porque es que si nosotros no le explicamos al paciente para qué está tomando los medicamentos, el paciente dice, no, pues yo me cambié este por otro, o yo simplemente le bajé una de las pastillas porque mi azúcar ya estaba muy bueno. Entonces, o me quité la insulina de la noche. O me quité la insulina de la noche, sí. Exactamente. Entonces es difícil que el paciente se adhiera, pero yo pienso que si nosotros estamos enseñándoles, si ellos saben qué es lo que tienen, saben qué están tomando y cómo es que tienen que controlar para evitar las complicaciones, porque es que no se trata de meterle terrorismo, ¿cierto? Aunque a veces ayuda, pero sí, o sea, las complicaciones todas son muy graves, pero dijéramos, mire usted lo que pasa con el tabaco, le ponen una fotografía de un señor con un cáncer y todo, y la gente sigue comprando el cigarro. Sí. Yo creo que es más la parte educativa, o sea, es hacer mucha labor de educación. Muy bien, vamos ahora a Belén, allí se encuentra doña Marta Valencia. Buenos días, doña Marta, ¿cómo ha estado? Ah, preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Felipe, ¿cómo estás, precioso? Hola, Marta, muy bien, muchas gracias. Ya tú eres muy conocido, este apartamentico mío. Ah, sí, bueno. Ay, qué pena, yo tengo diabetes para que le digas a esa tan linda del doctor, ¿cierto? Sí, súper querido. Yo tengo diabetes, pero es que a mí me dio porque mis hijos me traían mucho dulce, tortas, chocolatinas, chocolate, tortas de chocolate. Hace como 2 años me lo descubrieron, una diabetes que me mojé en la cama, vomité mucho porque también tenía fiebre y me llevaron a la clínica una diabetes. Y ahora ya después de eso que dejé de comer, pues ya no tengo nada, pero yo siempre me hago tomar con el glucómetro la tensión y salgo con 118, 120. Es que yo ya la tengo porque ya es diabetes hereditaria. Sí, señora. Bueno, doña Marta, muchas gracias por llamar. Hay que decirle al hijo que no la contemple tanto con eso, y de una vez entramos al tema de los alimentos, porque es que una vez se le dice a los pacientes es que los carbohidratos ellos piensan que es pan y parva y no más, y resulta que hay un montón de alimentos que también empeoran en los niveles de azúcar. Sí, o sea, la cultura nuestra es muy de cariño con la boca, ¿cierto? Usted llega a la casa de la abuela y la abuela tiene a toda hora comida, ¿cierto? Y así es igual, los hijos cuando se van de la casa le llevan el pancito a la mamá y los pastelitos y las tortas,
porque eso es cariño, pero hay que hablar con la familia, pues es que es importante que entren todos los parientes cuando van a consulta. Hay un compañero que me ve haciendo consulta y me dice que no falta sino que hagan la ola, pues porque son 8 o 10 personas en el consultorio, pero eso es importante, podemos entrar todos, entren todos, porque es que así es que uno los concientiza. La parte de los alimentos yo pienso que es muy, muy importante, mire, no se trata de, porque hay pacientes que le dicen, no es que para la diabetes yo no tengo dinero para hacer esa dieta, le dicen a uno, es que eso es muy caro, es que ser diabético es una enfermedad muy costosa, porque yo no puedo comprar esas cosas dietéticas, y yo le digo, a ver, una arepa de mote o de sancochado es un alimento que vale lo mismo que otro, y es más saludable que la arepa de maíz trillado porque conserva la fibra. Son ejemplos sencillos, o sea, el consumir alimentos no procesados quiere decir alimentos de grano entero, como era el alimento original. La arepa de maíz trillado sufrió un proceso donde se le quita la cáscara, eso ya la hace procesada. El hacer arepas ya con productos preelaborados como areparina, pues, y estas cosas, eso ya le quita la fibra. Pero si nosotros consumimos un desayuno con una proteína normal, o sea, el queso, el huevo, el café con leche o el chocolate sin azúcar hecho en leche, y esa harina sea de grano no procesado, eso es un alimento natural, normal. El frijol, la lenteja, el garbanzo son alimentos que no son procesados. Ya la cuestión es la asesoría nutricional para saber en qué proporción, porque siempre estamos acostumbrados que en el plato nuestro la mayoría del plato es ocupado por harinas, ¿cierto? 3/4 partes del plato sería un ejemplo, por ejemplo, a veces, pues, que hay qué pena, pero a veces visita uno estos hogares infantiles y ve uno el arroz, los espaguetis, la tajada. El patacón, a veces la arepita. La carne es reemplazada por una carne fría y ya, y 2 rodajas de tomate para poner ahí como ensalada. Se trata es de que la mayoría del plato vaya ocupado con verdura, fruta. Es el ejemplo del plato saludable. Cualquier televidente puede ingresar al internet y mirar y poner plato saludable y le salen los ejemplos de plato saludable, donde siempre va a haber la proteína, donde va a haber el carbohidrato de grano entero, pero en una porción que no debe ocupar más de 1/4 del plato, no 3/4 partes del plato. Los vegetales, cualquier variedad de vegetales, lo que pasa es que la gente siempre le dicen coma ensaladita y todo el mundo se piensa tomate, lechuga, cebolla y ya se le acabó, pero se le olvida el brócoli, la coliflor, la habichuela, la berenjena, los champiñones, etcétera, ¿sí? Sí. El aguacate, todas estas cosas la gente le pregunta, ¿yo puedo comer aguacate? Claro que puede comer aguacate, ¿sí? Entonces es una asesoría nutricional que hay pacientes que le llegan a uno con 6 años de presentar la enfermedad y nunca han ido donde un consultor. Ahí estás bajando tú es que yo el plato saludable. Ya, plato saludable, exacto. Imágenes, y vea, eso viene hasta porcionado, miren las cantidades. Yo en el consultorio le saco, yo en el consultorio le saco un plato de esos estilo guardería y se los muestro y les voy dando ejemplos de marcas de productos que usted encuentra en cualquier almacén de cadena, donde lo que es importante es mirar en la tabla nutricional la cantidad de fibra que tiene ese alimento, porque un carbohidrato rico en fibra va a hacer que ese carbohidrato se transforme más lento en azúcar, esa es la clave, ¿cierto? Entonces, como les decía, el maíz, la lenteja, el frijol, el garbanzo son alimentos de grano entero. El arroz, hay que buscar el arroz que se comía anteriormente. Ahorita le pusieron un título, dijéramos, muy dedo parado, arroz integral, pero ese era el arroz que no se compraba que en las tiendas era el último que se vendía, porque era el arroz que usted consigue en la costa o en el Chocó como arroz pilado. Es simplemente el arroz, el grano entero, cuando se seca, se le quita la cáscara dura y eso que queda es el grano de arroz. Es el que venden normal. En el cajón del granero allá. Eso es arroz más bueno. del que debemos consumir. Los cereales en su cáscara tienen la fibra y las vitaminas del complejo B. Entonces de verdad es un alimento que es muy saludable y la fibra es importantísima para evitar complicaciones del colon. Nosotros ya no estamos comiendo fibra porque la arepa ya no tiene fibra, el arroz ya no tiene fibra. Los frijoles a la gente ya les metieron el cuento que engordaban o alguna cosa, entonces solo lo dejan para comerlo los domingos o los sábados en la casa de la mamá o de la abuelita. Pero es un alimento muy saludable, de hecho es de los alimentos más completos que existen. Entonces, doctor, es que a mí los frijoles me suben el azúcar. ¿Con qué te lo comiste? Con arroz, con tajada, con arepa, ¿cierto?
Entonces eso es lo que nosotros tenemos que educar al paciente. Muy bien, ahora a propósito que estamos hablando de la alimentación, también conversamos con una nutricionista, ella es Natalia Zuluaga, y nos va a dar algunos consejos sencillos, bastante útiles para personas que son diabéticas, también para personas que no lo son, sobre cómo se debe dar una buena alimentación. Es fundamental para todos nosotros tener una buena alimentación, cumpliendo con las características de alimentación saludable, variada, balanceada, adecuada y fraccionada para poder evitar la diabetes, así como para su manejo. El tipo de carbohidratos que deben incluir los pacientes diabéticos, que no deben ser los carbohidratos concentrados como el azúcar, la panela, la miel de abejas, que a veces los diabéticos tienden a consumirla por ser un alimento natural. Entonces este tipo de carbohidratos concentrados no se deben consumir, y los que se deben incluir son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos incluyen aquellos alimentos como por ejemplo las pastas, el pan, el arroz, todos aquellos alimentos que denominamos harinas. Pero hay que tener en cuenta que aunque son carbohidratos complejos, también van a elevar los niveles de glucosa en sangre, y por ende debemos controlar la porción de cada uno de esos productos. Debemos tener en cuenta que para uno denominar un producto como light, puede ser light en azúcar, light en sodio. Entonces lo que debe tener en cuenta un diabético es evaluar el listado de ingredientes que trae cada una de las etiquetas, mirar si tiene azúcares, lo cual también va a aparecer en la etiqueta nutricional. Todas las frutas las podemos consumir siempre y cuando respetemos el tamaño de porción de cada uno de esos alimentos. Entonces, si hablamos por ejemplo de unas uvas, el tamaño de la porción de las uvas es de 10 a 12 unidades máximo de uvas. Si nosotros nos ponemos a comer una cantidad mayor a ese tamaño de porción, ahí es donde vienen los problemas con el aumento en los niveles de azúcar. Lo mismo sucede con todas las frutas. Por ejemplo, en el banano, la porción recomendada es medio banano, y si consumimos más cantidad de ese producto, vamos a aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También la variedad de las frutas que consumamos. Y en cuanto a las carnes que debamos consumir, pues debemos tratar de evitar las carnes procesadas, que ellas contienen nitritos y nitratos, que si son consumidas en exceso pueden llevar a problemas de hipertensión arterial o problemas cardiovasculares. Entonces es preferible consumir las carnes también variadas, es decir, res, cerdo, pollo, pescado, para poder adquirir los nutrientes que cada una de estas nos aporta. La buena alimentación puede ayudar en el control de la diabetes, así como para su prevención, debido a que con el consumo de alimentos en ocasiones podemos aumentar el consumo de carbohidratos, que son los que van a generar un mayor riesgo para el desarrollo de la diabetes, y también para alterar los niveles de glucosa en sangre, que son finalmente los que van a llevar al desarrollo de diabetes o a un empeoramiento de esta enfermedad. Natalia Zuluaga, nutricionista dietista, con unas recomendaciones básicas muy sencillas para el tema de la alimentación a propósito de esta conmemoración anticipada del Día Mundial de la Diabetes. En San Antonio de Prado, Georgina Correa. Georgina, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Bienvenida al programa. Doctor, le pregunto, yo soy diabética y a mí me mandaron la Pidra y la Lantus. La Lantus hace 3 meses que no me la dan porque supuestamente está en el pendiente. Entonces el doctor que me trata la presión me dijo que ese era un cambio muy brusco, del Lantus al Pidra, del Lantus a NPH. Y ese NPH no es que me caiga como muy bien, porque esa insulina también está, es que el pendiente, hace 3 meses que no me la dan. Lo mismo las tirillas, las lancetas para medirme el azúcar, nada de eso. Entonces el doctor dijo, eso a usted no se puede quedar sin la insulina, porque se le puede disparar. Entonces él me mandó ese NPH, y eso no es conveniente porque estoy, como me dicen, estoy arriesgando la vida. Muy bien, doña Georgina, muchas gracias. Bueno, pero de no tener la Lantus, que es una pues mucho más moderna, por decirlo así, pues que se acomode mientras tanto con la otra. Pero yo no sé por qué en el sistema de salud, sabiendo que todos dos están en el POS, porque es que la insulina Lantus está en el POS, es igual que la NPH, lo que pasa es que la NPH es una insulina ya muy antigua, que no tiene ese desempeño fisiológico como la tiene la Lantus. La combinación de la insulina Lantus y la Pidra trata de simular lo que hace el páncreas exactamente.
La insulina Lantus es una insulina basal que se demora 24 horas su acción sin tener picos de acción, es controlada y controla muy bien los niveles de azúcar en ayunas. Y la apidra debe ser combinada con esta para controlar los niveles de azúcar después de las 3 comidas principales. El problema con la NPH es que hace un pico a deshoras, o sea, cuando uno no la necesita, poder decir así, se aplica y a las 6 horas viene a ser el pico de máxima acción. Entonces, en una persona como ella puede predisponer a hacer hipoglucemias graves. Entonces, no, igual hay que, o sea, yo no me explico por qué no, y no es el caso de ella sola, muchos pacientes no les están entregando la insulina. ¿Será un problema de existencia, pues, de que no está? No, yo creo que es de diligencia de las personas que están encargadas de repartir los medicamentos en esas EPS o en la IPS, porque es que a veces es subcontratado con un distribuidor de medicamentos y no se abastecen lo suficiente. O también uno tiene que decir, bueno, ¿por qué no le están entregando el medicamento al paciente si el paciente tiene el derecho? Porque es un medicamento vital. Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte institucional y volvemos al último bloque hoy hablando del Día Mundial de la Diabetes. Doctor Jorge, un asunto muy común, especialmente entre los hombres diabéticos, es el tema de la relación alcohol-licor con diabetes, porque les dicen que este sí se puede tomar, que aquel licor no, que de este puede tomar 2, que de aquel 3, que de este solo 1. ¿Cómo es ese manejo del alcohol, del licor de quienes son diabéticos? ¿Deberían retirarlo completamente? A ver, tú lo dijiste muy bien al principio, o sea, hay que tener un consumo moderado, hay que tener en cuenta que el alcohol es azúcar. Entonces lo que hay que tener en cuenta es la graduación de alcohol de esa bebida. Entonces es muy común que digan el whisky sí se puede porque el whisky es distinto y que no es de caña, no. Antes de ser whisky igual es alcohol. Entonces la graduación de alcohol de un whisky es de 40 grados, eso es mucho alcohol, cada copa, una onza de whisky tiene más o menos 250 calorías. Mientras que un vino, por ejemplo un vino tinto seco, tiene una graduación de alcohol más o menos de 12 grados y tiene apenas unas entre 70 y 110 calorías. Si vamos a ver por eso, es mucho mejor tomar vino. Igual los otros licores como el aguardiente, así sea sin azúcar, tiene más o menos, según la graduación, entre 70 y 110 grados de alcohol. El problema es que con el alcohol se potencian algunos medicamentos y las posibilidades de hipoglicemia en el momento del consumo se agravan. Entonces un paciente que se esté aplicando insulina y se pegue una borrachera, las posibilidades de que haga un coma hipoglucémico, o sea, por baja es muy alta. Eso le pasó a un conocido presentador de televisión que en paz descanse, Jimmy Salcedo, ¿usted recuerda? Claro. Sí. Hizo un coma por hipoglicemia, por haber consumido licor y llegó y se puso la insulina y hizo una hipoglicemia. Entonces el consumo debe ser moderado. Máximo le recomienda a un paciente no pasar de 4 tragos de alcohol. Bien, doctor, ya nos quedan los últimos minutos. ¿Qué recomendaciones tiene para los pacientes diabéticos que nos están viendo? Bueno, yo pienso que lo mejor es que nunca vayan a abandonar el tratamiento, que recuerden que esto es un estilo de vida saludable, que tenemos que mirar no las cosas que no podemos comer, sino tantas cosas y tantas variedades que sí podemos comer tan saludables. Ahorita hay personas que no tienen diabetes y escogieron tener un estilo de vida saludable. Yo pienso que es lo mejor. Practicar ejercicio que tanto se está promocionando en todas partes, estamos teniendo más espacios para practicar ejercicio, para ir en bicicleta a nuestros trabajos, etcétera. Es un estilo de vida saludable, llevemos un estilo de vida saludable y no comamos cuento de la industria alimentaria, comamos alimentos saludables, tratemos de volver a lo natural, que ojalá nosotros sepamos de dónde provienen esos alimentos que estamos consumiendo. Nuestra carnita afortunadamente es una carne de pastoreo, nuestro ganado es de pastoreo y mientras nuestro ganado siga alimentándose con pasto y alfalfa es un alimento rico en omega 3, es una carne saludable. La carne que viene del extranjero, que proviene de alimentos con grano como maíz y soya, no es la recomendable. Muy bien. Doctor Jorge García, gracias por acompañarnos. No, a ustedes por la invitación, yo creo que es importante que la gente visite
la página del Día Mundial de la Diabetes, para que complementen todo esto que hablamos hoy. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones, a ustedes también por todas las preguntas y la participación. Y recuerden que mañana entonces cerramos la semana, nos vemos otra vez a las 11 de la mañana con un tema muy bueno para conversar, la diversidad sexual como un derecho por reconocer. Que tengan una excelente tarde.